Era 1960. Un productor de televisión mexicana cortó la transmisión en vivo. Enrique Guzmán estaba moviendo las caderas. Eso no se hacía. Antes de que existiera el rock en español, alguien tuvo que ser el primero en demostrar que era posible. Sus piernas son como un par de carricitos. Lo hizo en un país que no lo esperaba, con un idioma que nadie había usado para eso y con un cuerpo que la televisión intentó censurar. Si crees que el rock en español siempre estuvo ahí, entonces esta historia te va a volar la cabeza. Empezó a tocar un rock and roll y todo se animó. En 1959, cantar rock and roll en español era una idea tan extraña que casi nadie se había molestado en intentarla. No porque fuera difícil, porque nadie creía que fuera posible que funcionara. El rock and roll era una cosa americana, cantada en inglés, por personas que vivían en otro mundo. En México, la radio pasaba boleros, rancheras, la música que los padres reconocían como suya. Y en ese paisaje sonoro perfectamente ordenado, un joven de 16 años del Distrito Federal decidió que quería sonar como Elvis Presley, pero en español. Ese joven era Enrique Guzmán. Y lo que estaba a punto de hacer no era simplemente traducir canciones, era demostrar que la juventud latinoamericana tenía derecho a su propia cultura de ruptura. Fíjate en lo que hace esa voz. No está imitando, está reclamando. Hay una diferencia enorme entre un artista que copia un sonido extranjero y uno que lo toma, lo procesa y lo devuelve como algo propio. Guzmán tomó Tutti Frutti de Little Richard, le puso letra en español y la transformó en Popotitos. No fue una traducción, fue una declaración. Le estaba diciendo a toda una generación de jóvenes mexicanos que ese sonido también podía ser de ellos. Popotitos no es un primor. Lo que nadie te cuenta sobre ese momento es el tamaño del riesgo. Guzmán había dejado la universidad para hacer esto. Su familia lo consideró una decisión sin futuro. La industria musical mexicana no tenía categoría para lo que él estaba proponiendo. No había manual, no había antecedente local, no había forma de saber si alguien en ese país iba a querer escuchar rock cantado en su propio idioma. Él apostó que sí, y lo hizo en el único momento en que esa apuesta podía ganarse, antes de que nadie más se animara a hacerla. La pregunta que vale la pena hacerse no es por qué Enrique Guzmán lo hizo, es por qué nadie lo había hecho antes. Y la respuesta tiene que ver con algo más profundo que la música. Tiene que ver con quién se creía con derecho a hacer qué. El rock and roll era rebeldía en inglés. Guzmán decidió que la rebeldía también podía hablar español. Lo que vino después de esa decisión cambió todo, aunque casi nadie hoy sepa trazar la línea de regreso hasta él. Había algo en lo que hacía Enrique Guzmán que no era solo musical, era físico. Y eso era exactamente lo que asustaba. Cuando los Teen Tops empezaron a presentarse en televisión mexicana a principios de los años 60, el problema no era solo la música, era el cuerpo. Guzmán se movía en escena de una manera que en México no tenía precedente visible. Las caderas, los brazos, esa energía que venía de adentro y que no pedía permiso para ocupar el espacio. Los productores de televisión no sabían cómo encuadrarlo, literalmente. Las cámaras no sabían a dónde apuntar, porque lo que se suponía que debía verse y lo que pasaba en el escenario eran dos cosas distintas. Y en más de una ocasión, la solución fue la más simple: cortar la transmisión. La censura no llegó con un decreto formal, llegó con decisiones pequeñas, acumuladas, sistemáticas, directores de programas que de repente tenían problemas técnicos cuando los Teen Tops estaban en el escenario, radios que no pasaban sus canciones en ciertos horarios,
periodistas que los describían como una influencia peligrosa para la juventud. Todo ese rechazo tenía una lógica. Lo que Guzmán representaba no era simplemente un género musical. Era la primera vez que los jóvenes mexicanos veían a alguien de su generación diciéndole al mundo adulto que sus reglas no aplicaban aquí. Lo que sobrevivió a esa censura no fue a pesar de la resistencia, fue por ella. Cada vez que cortaban una transmisión, cada vez que una radio se negaba a pasar una canción, el interés de los jóvenes crecía exactamente en la proporción en que el rechazo de los adultos era más visible. La censura convirtió a Enrique Guzmán en algo que ningún productor de discos podría haber fabricado, en el artista que el sistema no quería que escucharas. Y eso, en cualquier época, es la forma más efectiva de garantizar que alguien te escuche. Cuando los Teen Tops entraron al estudio a grabar Popotitos, nadie en esa sala tenía idea de que estaban creando un antes y un después. No lo sabían los músicos. No lo sabía el ingeniero de sonido. Y casi con certeza, no lo sabía Enrique Guzmán, que tenía 17 años y lo que tenía en la cabeza era una canción de Little Richard que no se le iba de los oídos. Lo que sí sabía, con la claridad específica que a veces tienen los adolescentes antes de que la vida les enseñe a dudar, era que esa canción tenía que sonar en español, no como experimento, como necesidad. Lo que vas a escuchar en esos primeros segundos es una decisión que parece simple y que en realidad requería una valentía que es difícil de dimensionar desde hoy. El español no era un idioma en el que se había probado que el rock pudiera funcionar. No había datos, no había antecedentes, no había ninguna razón objetiva para creer que una canción así iba a conectar con alguien. Lo que había era una apuesta, que los jóvenes latinoamericanos reconocerían en ese sonido algo que les pertenecía, aunque nadie se los hubiera dicho todavía. La Plaga fue la versión en español de Good Golly Miss Molly de Little Richard. Y lo que hicieron con ella no fue una traducción literal, fue una reinvención. La letra en español cambiaba el sentido de la canción, la hacía más cercana, más reconocible para alguien que había crecido escuchando otro tipo de música. Sientes cómo la energía no viene solo de la banda, sino del convencimiento con que Guzmán la canta. No está probando si funciona. Está afirmando que ya funciona. Esa diferencia se escucha. Popotitos fue la primera canción de rock and roll grabada completamente en español que llegó a las listas de popularidad en México. Ese dato tendría que estar en todos los libros de historia de la música latinoamericana. No está en casi ninguno. Y esa ausencia es la primera pista de algo que se volvería un patrón. Enrique Guzmán abrió puertas que otros cruzaron, y cuando la historia fue a buscar quién las había abierto, él ya no estaba en el lugar donde la historia busca a sus héroes. Y ahí en adelante la voy a alimentar. Hubo un momento exacto en que México dejó de resistirse y empezó a escuchar, y cuando eso pasó con una velocidad que nadie había anticipado. Los Teen Tops vendieron más de 1 millón de copias de sus primeros sencillos en México. Para entender lo que ese número significa, hay que entender el contexto. No había plataformas de streaming, no había redes sociales, no había ningún algoritmo que amplificara lo que la gente ya quería escuchar. Había discos físicos que alguien tenía que ir a comprar, y 1 millón de personas fueron a comprarlos. Eso no es un fenómeno cultural menor. Es una respuesta a una necesidad que existía y que nadie había satisfecho todavía. La necesidad de una generación de jóvenes latinoamericanos de tener su propia música de ruptura, en su propio idioma. Lo que Enrique Guzmán construyó en esos años no fue solo una carrera, fue un permiso para que otros artistas latinoamericanos se animaran a hacer lo mismo. La puerta que él abrió no era solo musical, era cultural.
Decía que la juventud latinoamericana podía tener sus propios ídolos, su propio sonido, su propia rebeldía, sin tener que importarla de otro país. Ese permiso se extendió hacia adelante en el tiempo de maneras que son difíciles de rastrear, pero que son reales. Sin Guzmán, la cadena que lleva hasta el pop rock mexicano de los años 80, hasta Timbiriche, hasta los primeros discos de Luis Miguel, tiene un eslabón faltante. La primera vez que escuchaste Popotitos o La Plaga, ¿sabías que estabas escuchando la canción que le demostró a toda una generación que el rock podía ser suyo, en su idioma, sin pedirle permiso a nadie? Enrique Guzmán fue el primer artista latinoamericano en generar el tipo de histeria colectiva que en Estados Unidos se asociaba con Elvis o con los primeros conciertos de los Beatles. Había jóvenes que esperaban horas para verlo. Había familias que le prohibían a sus hijas escucharlo. Había una energía alrededor de su figura que no tenía nombre todavía en español. Era lo que después se llamaría ídolo juvenil, pero él fue el primero en serlo en este lado del mundo. Lo que eso significa es que todo lo que vino después, cada artista latinoamericano que llenó estadios, que generó ese tipo de devoción en la gente joven, lo hizo sobre un terreno que alguien ya había preparado. Ese alguien no siempre aparece en los créditos. Mi amor entero es de mi novia Popotitos. Los pioneros tienen un problema específico. Abren caminos que otros recorren, y cuando la historia va a buscar héroes, los encuentra a ellos, no al que puso la primera piedra. En los años 70, Enrique Guzmán tomó una decisión que tenía toda la lógica del mundo en ese momento, y que resultó ser la que lo borró de la narrativa del rock latinoamericano. Migró hacia las baladas románticas. Era un mercado más grande, más estable, más rentable. Era lo que la industria le ofrecía y lo que el público masivo estaba pidiendo. Fue una decisión racional, y fue exactamente la decisión que hizo que cuando alguien escribió la historia del rock en español, su nombre quedara en una zona gris. Demasiado pop para el rock, demasiado rockero para el pop, en ningún lugar con claridad. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Chuck Berry fue redescubierto en los años 80 como el padre del rock and roll. Bill Haley fue reivindicado décadas después de que la industria lo había dado por terminado. Ambos recibieron el reconocimiento formal que corresponde a quienes construyeron algo desde cero. Enrique Guzmán hizo en México y en Latinoamérica exactamente lo que ellos hicieron en Estados Unidos. Tomó un sonido nuevo, lo hizo propio, lo entregó a una generación que lo estaba esperando sin saberlo. La diferencia es que Berry y Haley están en todos los libros. Guzmán está en pocos, y la razón no es que su contribución fuera menor, es que nadie se tomó el trabajo de contarla con la misma insistencia. Hoy, cuando alguien en Latinoamérica busca los orígenes del rock en español, encuentra nombres que vinieron después. Encuentra las bandas de los años 80, el rock urbano mexicano de los 90, los festivales que empezaron a mediados de esa década. Encuentra la consecuencia sin el origen. Enrique Guzmán no aparece en esas búsquedas con la frecuencia que debería. Sus canciones siguen siendo versionadas, siguen siendo usadas en películas y series que evocan los años 60 latinoamericanos, siguen siendo reconocibles para cualquiera que las escuche, pero su nombre como fundador, como el primero, como el que demostró que era posible, está ausente de la conversación de una manera que no se explica por la calidad de lo que hizo. Se explica por cómo se cuenta la historia. Mis jefes me dijeron ya no bailes rock and roll y te vemos con la plaga tu domingo. Y hay algo más en esta historia que todavía no cerramos. Algo que tiene que ver con lo que ese productor de televisión vio en 1960 cuando decidió cortar la transmisión. Porque lo que Guzmán estaba haciendo en ese escenario no era solo cantar, era mostrarle a una generación entera que había otra manera de estar en el mundo. Y esa imagen, ese primer movimiento de caderas en una televisión mexicana, tuvo consecuencias que se extendieron mucho más lejos de lo que cualquiera en esa sala podría haber imaginado.
Guzmán es hoy uno de los nombres más grandes del rock en español. Su carrera tiene una lógica propia, una trayectoria construida con trabajo y con talento que le pertenece completamente. Y al mismo tiempo es imposible no ver la línea directa. Enrique Guzmán le demostró a México que el rock podía cantarse en español. Esa demostración abrió un espacio cultural que no existía antes de él. En ese espacio crecieron generaciones de artistas. Y en ese espacio también creció su hija, que tomó lo que él había comenzado y lo llevó a lugares que él nunca llegó. Eso no es una ironía. Es la forma en que funcionan los pioneros. Construyen el piso sobre el que otros van a pararse. Y a veces el que más alto llega es alguien que los conoció de cerca. Lo que Enrique Guzmán hizo en 1959 no fue simplemente grabar una canción. Fue probar una hipótesis que en ese momento no tenía ninguna evidencia a favor, que la juventud latinoamericana quería su propia revolución sonora, en su propio idioma, con sus propios cuerpos en el escenario. La evidencia llegó después. Llegó en forma de 1 millón de discos vendidos, de transmisiones televisivas cortadas, de padres indignados y jóvenes que finalmente tenían algo que era completamente suyo. Ese productor de televisión que cortó la transmisión en 1960 creía que estaba eliminando algo. Lo que en realidad estaba haciendo era documentar el momento exacto en que una cultura decidió que ya no iba a pedirle permiso a nadie para existir. Enrique Guzmán estaba en el escenario, estaba moviendo las caderas. Y aunque la imagen desapareció de la pantalla, el sonido siguió, sigue sonando. Todo lo que en Latinoamérica se llama rock en español tiene ese sonido adentro, aunque no siempre sepa de dónde viene. Hay mucho más de esta historia que todavía no contamos. La música que él abrió sigue dando vueltas. Seguimos.